Buenas noches a todos. Sean bienvenidos a esta sesión correspondiente al mes de octubre de la Federación de Profesionales de la Salud para la Promoción, la Prevención y el Desarrollo Infantil. Como todos ustedes saben, nuestra mesa directiva está integrada por el doctor Manuel Hinojosa Rodríguez como presidente, la doctora Alma Janet Moreno Aguirre, nuestra vicepresidente, la maestra Angélica María Morales Navarro como secretaria y el doctor Juan Márquez Jiménez como tesorero. Y nuestra federación está afiliada a la Confederación Nacional de Pediatría de México, que preside la doctora Ana Beatriz Rosas Humano. También nuestras pláticas están avaladas por el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría, que preside el doctor Julio César Calón Acosta. Nosotros, como una filial del CONAPEME, pues tenemos una vocal que es la doctora Griselda Fuentes Fuentes, y también está el doctor Enrique Mendoza López como socio honorario de la Federación y webmaster de CiberPets. Y recuerden que todas las conferencias que se dan en las sesiones se encuentran disponibles en las grabaciones en la página web de la Federación, la cual les invitamos a visitar. Y le cedo la palabra al doctor Juan Francisco Márquez Vázquez. Gracias, doctor. Sean todos y todas bienvenidas. Es para mí un verdadero placer poder presentar a nuestra ponente del día de hoy, a la doctora Elvia Emilia Ortega Juárez. Ella es médico pediatra, maestra en rehabilitación neurológica, adscrita a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales en la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México. Es profesora de campo clínico en la UNAM, médico pediatra de la Unidad Médica del Valle, Estado de México, y expresidenta de nuestra federación. Y pues bueno, es un placer el tenerla el día de hoy para que nos hable acerca de este tema que es sin duda muy interesante y no siempre bien conocido, que es pubertad precoz desde una visión multidisciplinaria. Bienvenida, doctora, y muchas gracias nuevamente por su participación en esta su federación. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches y gracias a la Federación por invitarme a participar en esta sesión. Agradezco a todos el que nos ayuden a continuar compartiendo actualizaciones mes con mes. Y bien, voy a iniciar la presentación. Bien, ya está, ¿verdad? Ya se observa la Sí, presentación. doctora. Ay, muchas gracias. Bueno, pues vamos a hablar de pubertad precoz desde una visión multidisciplinaria. Como ustedes saben, la pubertad es un tema muy amplio y podríamos tocar muchísimos temas. Sin embargo, por el tiempo, trataré de ser lo más breve y lo más concisa en los puntos muy importantes que debemos de reconocer todos los que estamos en contacto con los niños, médicos, pediatras, profesores, psicólogos. La verdad es que es muy amplio el campo y es importante que podamos estar al pendiente del desarrollo de nuestros niños. Bueno, ¿qué es la pubertad? Primero vamos a hacer una breve descripción. Es un periodo de transición comprendido entre la infancia y la adultez. Este periodo se caracteriza por importantes cambios que van desde físicos, psicológicos, fisiológicos y psicosociales. En general se presentarán muchos cambios, pero los que podemos observar a grandes rasgos es la capacidad de la madurez sexual, la aparición de caracteres sexuales secundarios y una velocidad de crecimiento acelerada. En términos generales, estos son los puntos que vamos a observar de manera importante. El proceso de la pubertad es un proceso difícil para los niños porque tienen que adaptarse a muchos cambios, volver a reorganizar funciones cerebrales, adaptarse a cambios endocrinos, neurológicos, y bueno, representa todo un reto para los niños y para los papás y los profesores que estamos con los niños en ese momento. Hablar del momento de la normalidad en la pubertad, bueno, pues es hablar de medidas de estadística, porque en realidad, si nosotros observamos en los últimos 50, 60 años, el momento del inicio de la pubertad ha ido variando. Cada 15 años en promedio, la pubertad se ha ido presentando un año antes, de tal manera que en los últimos estudios que se hicieron en el 2018, tomando en cuenta el inicio de la pubertad, comparando a los niños con la aparición de los caracteres sexuales secundarios, con la tabla de Tanner,
en el estadio 2, de acuerdo a los promedios de varios países, podemos decir que la pubertad es normal que se inicie a los 8 años en las niñas y a los 9 años en los niños. Este proceso depende de muchos factores endocrinos, neurológicos, nutricionales, ambientales, raciales, incluso del país en donde estemos, ¿no? Podemos ver que incluso en Estados Unidos la población puede iniciar la pubertad desde los 8 hasta los casi 10 años de edad y todavía es una edad normal. Sin embargo, los afroamericanos que también viven en Estados Unidos, la edad de inicio de la pubertad se presenta mucho antes. Cabe señalar que el 98% de la población se encuentra dentro de estos rangos de edad, es decir, que podemos tener un 2% fuera de estos rangos de edad y no necesariamente ser una pubertad patológica, estar dentro del rango de la normalidad, pero un poco fuera de esta población. Y bueno, esta es una imagen del eje hipotálamo, hipófisis y gónadas. En condiciones normales y fisiológicas, se tiene que activar primero a nivel de hipotálamo la hormona liberadora de gonadotrofinas. Esta hormona, a su vez, va a estimular a la adenohipófisis para que se liberen la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante, que son las hormonas gonadotróficas. Estas, a su vez, estimulan las gónadas para la producción de estradiol y testosterona, que son las hormonas que le dan las características físicas al niño y a la niña. De manera inicial, para que se lleve a cabo este primer estímulo a nivel del sistema nervioso, se requiere de una activación muy compleja del sistema neuroendocrino, es decir, las neuronas que están a nivel de hipotálamo se tienen que coordinar con el sistema endocrino y poder iniciar estos pulsos de liberación de hormona liberadora de gonadotrofinas. Existen muchos factores que en la actualidad se han estado estudiando y que se sabe que participan en este inicio de estos pulsos. Estos pulsos van a generar estímulo en la adenohipófisis y de manera, el primer año de la pubertad, primero la liberación de las gonadotrofinas se va a dar durante la noche y después durante el día. Primero se liberará la hormona luteinizante y después la folículo estimulante. La folículo estimulante es una hormona que tiene una función sobre todo en la madurez en la madurez de óvulos y de espermatozoides, y la hormona luteinizante tiene una función importante en el estímulo de gónadas para producción de esteroides sexuales y varias proteínas, dentro de ellas las inhibinas. Y bueno, es importante que recordemos que este sistema es un eje que funciona a través de una retroalimentación. Cuando hay un estímulo importante de liberación de gonadotrofinas, incrementa la producción de gonadotrofinas y a su vez de esteroides sexuales, y estos esteroides van a mandar una señal hacia el sistema nervioso central para inhibir este eje y de esa manera se mantenga siempre en un equilibrio. Va a haber incremento por este lado de inhibición. Cuando ya se logra inhibir, nuevamente vuelve a haber un incremento y llega un momento en el que la liberación de las hormonas va a ser prácticamente todo el tiempo, que es cuando se da el estirón puberal. Una de las genes que en la actualidad se conoce que participan en el inicio de la pubertad es el gen receptor de la proteína GPR54. Este gen, en unión con la neurona quispeptina, son los primeros indicios que van a presentarse para que inicie la liberación o el estímulo en el sistema nervioso central de las gonadotrofinas. Este eje se llama eje hipotálamo, hipófisis, gónada. Esta es la forma normal en la que se presenta una pubertad de manera fisiológica, aunque vamos a ver que cuando estamos ante una pubertad precoz, no siempre se respeta la secuencia de este eje. Vamos a explicarlo más adelante. Y bueno, ¿en qué momento se inicia el eje hipotálamo, hipófisis, órgano blanco? Pues ahora se sabe que desde la vida intrauterina, aproximadamente a la mitad del embarazo, en la semana 20 de gestación, vamos a tener un pico muy elevado de gonadotrofinas. Podemos ver aquí en la gráfica. Prácticamente está, pero por arriba del nivel que se presenta durante la pubertad. Pero por efecto de las hormonas placentarias, la hormona gonadotrofina y los estrógenos, este eje se va a inhibir y podemos ver
que de estar en un nivel muy elevado, empieza a disminuir las gonadotrofinas, de tal manera que al nacer el niño, las gonadotrofinas están prácticamente imperceptibles. A la semana de vida, en promedio, al haber la interrupción de los flujos placentarios, de los flujos hormonales, nuevamente se desencadena la liberación de estas hormonas y se mantienen elevadas de 6 meses a un año, año y medio, pero sobre todo el primer año es cuando se mantienen muy elevadas, para después volverse a apagar el eje y mantenerse así apagado hasta que nuevamente se active en la pubertad. Este periodo de lactante de los 6 meses al año, año y medio, en el que el eje se va a volver a activar, se denomina mini pubertad. Y es muy frecuente que nosotros podamos tener en la consulta bebés que son traídos porque presentan crecimiento mamario, lactopoiesis, cambios sugestivos de pubertad, pero pues es normal mientras no encontremos alguna otra alteración. Clínicamente, la pubertad se manifiesta con el inicio de caracteres sexuales secundarios. Esta caracterización la realizó el endocrino pediatra James Tanner en 1969, en donde él hizo una observación y una secuencia evolutiva de los cambios puberales que tienen. Y bueno, a partir del estadio 2 hablamos que inicia la pubertad. En las niñas, el 70% de las niñas iniciarán con el botón mamario y el 30% de restante iniciarán con el vello púbico. De tal manera que va a ir evolucionando de estadio en estadio hasta llegar al último, que es el número 5, en donde ya tenemos caracteres sexuales del adulto. El tiempo que se lleva en el ser humano la pubertad es variable, pero en promedio dura 2 años. Puede ser hasta de 3 o 4 años, el promedio es de 2 años. De todas las especies animales, pues el ser humano es el que lleva un tiempo mucho más prolongado para llevar a cabo toda esta madurez sexual y crecimiento. Aquí tengo una tabla al lado de la escala de Tanner, en donde se puede ver la velocidad de crecimiento. Hay que recordar que antes que inicie la pubertad, la velocidad de crecimiento en los niños va a ser lenta. En promedio, un niño va a estar ganando de 4 a 5 centímetros por año y va a empezar con un incremento de la velocidad de crecimiento. En el caso de las niñas, el momento, el pico máximo de crecimiento va a estar relacionado con un estadio de Tanner 3. Y básicamente las niñas pueden ganar por año hasta un poco más de 10 centímetros por año, de 10 hasta 12, 13 centímetros por año, un año, y después de ahí viene ya una desaceleración en el crecimiento, en donde pueden ganar otros 10 centímetros, máximo unos 14, pero en los siguientes 2 o 3 años. Entonces, por eso es muy común que veamos que las niñas, mucho antes que los niños, inician con crecimiento, aparición de caracteres sexuales. ¿Por qué? Porque el eje se activa mucho antes que en los niños. En comparación con el niño, aquí vemos la escala de desarrollo de caracteres sexuales de los niños, en donde podemos ver que básicamente hablamos de un estadio 2, que es cuando ya inicia la pubertad, con el aumento del volumen testicular. Cuando ya el volumen testicular está por arriba de 4 centímetros cúbicos, ya hablamos que inicia la pubertad. Y va a ir incrementando hasta llegar a un volumen máximo de 25 centímetros cúbicos. Si nosotros hacemos la comparación con la velocidad de crecimiento, podemos ver que además de que los niños inician su pubertad 1 año o 2 años después de las niñas, el periodo máximo de velocidad de crecimiento se da más o menos en el estadio 4. Entonces los niños empiezan a crecer de manera más tardía, pero es porque la correlación que hay entre los caracteres sexuales y la velocidad de crecimiento es diferente a las niñas. Y bueno, se ha estudiado mucho acerca de los genes, pero en la actualidad se empieza a estudiar acerca de otros factores que pueden estar influyendo en la aparición de la pubertad, lo que le llamamos ahora el ambioma, que son todos estos factores externos modificables que se sabe que tienen una influencia importante en el inicio de la pubertad, como es el estado nutricional, algunas alteraciones orgánicas que pueden ser centrales o periféricas, y lo que ahora se conocen como los disruptores endocrinos. Entonces, como podemos ver, son muchos los factores que van a participar en el inicio de la pubertad. En cuanto a la influencia genética, podemos decir que se ha encontrado ya un gen de la obesidad y ahora ya se sabe que la obesidad tiene un peso importante en el inicio de la pubertad.
Existe un gen que es el gen CAL1, que es el gen que se ha asociado al síndrome de Kalman, en donde se sabe que existe una alteración en la migración de las neuronas que tienen que llegar al bulbo olfatorio y el inicio o la liberación de las hormonas liberadas de gonadotrofinas se van a ver alteradas y retrasadas, por lo que estos pacientes van a presentar anosmia y van a presentar una pubertad retrasada. También ya ahora se sabe y se ha estudiado que hay mutaciones en el gen GPR54 y en su activador quispeptina, que hablábamos en el primer cuadro, que es importante que esta proteína se una a su activador para que se pueda llegar a un estímulo en el cerebro y se empiece a liberar la hormona liberadora de gonadotrofinas. Mutaciones en este gen pueden tener como resultado aumento en la función del gen o disminución en la función del gen. Cuando tenemos una mutación con una ganancia de la función, vamos a tener pubertad precoz. Cuando tenemos mutaciones con una disminución o una pérdida de la función, podemos tener hipogonadismos hipogonadotróficos. Hace muchos años se consideraba que el tejido adiposo solamente servía como un reservorio energético, pero en los últimos años ha ido cada vez adquiriendo mucho mayor importancia porque se ha ido estudiando todas las funciones y los factores que se producen en el tejido adiposo y en realidad ahora se considera un órgano endocrino. Se sabe que se han aislado, se han encontrado por lo menos 600 factores bioactivos que son llamados las adipocinas o adipoquinas, que son mediadores de la inflamación, son proteínas sobre todo que participan en procesos inflamatorios como las adipocinas, las interleucinas, el factor de necrosis tumoral. Sin embargo, también se han encontrado algunas adipocinas que son benéficas para la salud del ser humano. La adipsina en la actualidad se sabe que es una proteína que tiene como función principal proteger el páncreas, las células beta del páncreas, y ahora se han estado haciendo estudios en donde se ha correlacionado niveles elevados de adipsina con gente que va a estar sana, que la posibilidad de que desarrolle diabetes es vaga, y los pacientes que tienen niveles bajos de adipsina son pacientes con mucho mayor riesgo de presentar diabetes por un incremento en el riesgo de lesión de las células betas del páncreas. La adiponectina, ahora ya también se le ha encontrado cada vez mucho más funciones y mucho más efectos positivos a la salud. Es una proteína cardioprotectora, antiaterogénica. Entonces se sabe que tiene muchas funciones positivas y pues en la actualidad también se está estudiando la leptina. La leptina, como sabemos, es una proteína que se produce en varios órganos del cuerpo, está en varias ubicaciones, desde el sistema nervioso central, los óvulos, pero sabemos que a nivel del tejido adiposo es el tejido en donde más se produce la leptina. La leptina es una proteína que tiene una de sus funciones principales es darnos la saciedad. Se produce después de comer con niveles elevados de insulina, se libera también la leptina y la leptina manda la señal al cerebro para darnos esa sensación de saciedad. Sin embargo, ahora se sabe que en los niños obesos que están expuestos a hiperinsulinemia y que la misma hiperinsulinemia va a ser una resistencia, lo mismo pasa con la leptina. Estos pulsos elevados de liberación en la producción de leptina llega un momento en que hacen una resistencia, entonces esa función de saciedad se pierde. Y lo que se sabe en la actualidad es que niveles elevados y continuos de leptina tienen un efecto a nivel de hipotálamo y la leptina va a despertar la liberación de la hormona liberadora de gonadotrofinas de manera temprana, de tal manera que la obesidad se reconoce ahora como uno de los factores de riesgo más importantes para el inicio temprano de una pubertad. En el 2017 se hizo una revisión sistemática, un metaanálisis con 11 estudios de corte que demostraron en la comparación de varios grupos que las niñas obesas tienen 2.44 veces más riesgo de presentar pubertad precoz. En esta revisión se intentaron explicar muchos de los mecanismos a través de los que la obesidad puede estar participando como inductor de la pubertad y bueno, uno es
lo que comentábamos en la diapositiva anterior, mayor secreción de leptina en pulsos, estimula la hormona liberadora de gonadotrofinas, lo que va a generar una pubertad precoz central. Pero también el incremento en la masa corporal va a generar hiperinsulinemia y disminución de la globulina fijadora de hormonas sexuales, lo que genera que tengamos estrógenos libres en sangre, y esos estrógenos libres van a producir crecimiento mamario. Otro de los mecanismos que se encuentran asociados a la obesidad es que ya sabemos que es un tejido endocrino que va a incrementar las citoquinas, aumenta las reacciones inflamatorias y esto aumenta la producción de síntesis de andrógenos, lo que va a llevar a una pubertad precoz periférica. Y bueno, del lado derecho tenemos una tabla del índice de masa corporal, está representado en las niñas. Hay un concepto que se llama rebote adipositario que tiene que ver con ese índice de masa corporal. En el adulto, el índice de masa corporal normal es de 18.5 a 24.9 y el índice de masa corporal representa la relación del peso con la estatura. Entre más estatura, pues más peso, y siempre se debe de guardar una relación entre el peso y la talla. De esa relación se saca este índice de masa corporal. Después del año, los niños al nacer van a tener una elevación del índice de masa corporal, pero después del año ese índice va a disminuir. Y podemos ver que en la percentil 50 en un niño de 3 años, el índice de masa corporal está en promedio en 15, 15.5. A los 4 años sigue más o menos en 15 y después a los 5 o 6 años podemos ver aquí la curva. El índice de masa corporal, la percentil 50, empieza a elevarse. Y más o menos hasta los 18 años, es cuando va a alcanzar una relación similar a la del adulto. Pues bueno, esta recuperación de el rebote adipositario, el rebote de la grasa, debe de darse después de los 4 a los 6 años. Cuando esta recuperación se da antes de esta edad, es decir, tenemos los niños gorditos que tienen índice de masa corporal de 18, de 20, que si lo comparamos con un adulto, podríamos decir que es normal, sin embargo, en el niño, ahora ya sabemos que está fuera de la normalidad. Ese rebote adipositario temprano se ha asociado a obesidad y a pubertad precoz. Es importante que nosotros que estamos siempre vigilando el crecimiento de los bebés, también podamos revisar esta parte nutricional y cuidar el sobrepeso desde la primera infancia. Y bueno, lo que ha ido tomando cada vez más relevancia es el estudio de todos aquellos químicos, ya sean naturales o artificiales, que se encuentran en el ambiente y que se sabe que en contacto con el ser humano puede alterar el sistema endocrino. Estos químicos son ahora conocidos como disruptores endocrinos, que de acuerdo a la Agencia de Protección Ambiental en Estados Unidos se define un disruptor endocrino como un agente que interfiere con el metabolismo en general, que puede ser desde la síntesis, la secreción, transporte, unión o eliminación de hormonas naturales presentes en el organismo, que son responsables de mantener la homeostasis, la reproducción y el desarrollo del comportamiento en el ser humano. Tenemos aquí una figura, podemos ver el receptor de la célula que está esperando el contacto con la hormona natural, pero el disruptor endocrino interfiere en esta unión y puede modificar los efectos de esta hormona. Históricamente han existido varios momentos en la vida de la medicina en la que se han utilizado algunos medicamentos con un efecto a corto plazo, pero que con el paso del tiempo se van descubriendo los efectos adversos, efectos secundarios, y se van haciendo las adecuaciones, el retiro, la modificación en el uso de estos medicamentos. Uno de estos es el dietilestilbestrol, que por ahí de los años 30, 40 se utilizó como un estrógeno sintético. Se utilizaba en las mujeres embarazadas o en las mujeres que planeaban embarazarse con la finalidad de tener mayores niveles de estrógeno. Años después, pues con la asociación con ciertas malformaciones del sistema urinario en las niñas, del aumento del riesgo de cáncer en las mamás, pues ya se ha utilizado ahora con otros fines y se han hecho estas modificaciones. Pero vale la pena mencionar que continuamente medicamentos que se están usando con un fin pueden después tener un cambio en el uso por todos los efectos que se van conociendo. Uno de los
más importantes en la historia de la medicina fue la talidomida, que realmente fue una desgracia en 1962. Se utilizaba sobre todo en las mamás embarazadas para la hiperemesis gravídica, porque tenía un efecto de calmar la náusea y el vómito. Sin embargo, en los años subsecuentes se tuvo el nacimiento de muchos recién nacidos sin extremidades, focomelias, amelias, y entonces se empieza a analizar y se encuentran que hay muchas madres que también tomaron la talidomida y no tuvieron el efecto en los niños. Esto fue llevando a muchos más estudios y ellos descubren que los disruptores endocrinos pueden generar muchos efectos negativos de acuerdo al momento en el que se van a usar, a la dosis que se usa y al tiempo que se usa. Pero de todos estos factores se ha descubierto que el más importante es el momento en el que se usa, porque incluso dosis mínimas de un disruptor endocrino, si es usado en un momento sensible o vulnerable, puede dejar secuelas catastróficas, y ese mismo medicamento o ese mismo disruptor usado incluso en dosis más altas, pero en un momento no sensible, puede pasar pues prácticamente desapercibido. Otro de los problemas es que muchos de estos disruptores que se encuentran en el ambiente pasan desapercibidos y podemos tener contacto con ellos sin darnos cuenta, y podemos tener contacto por largos momentos y tener secuelas que muchas veces no son detectadas en las mamás o en los papás, sino en los hijos. Porque ahora se sabe que muchos de estos disruptores se acumulan en los tejidos, en el tejido graso, en algunas proteínas, y pueden manifestarse hasta la siguiente generación. Tiene muchos mecanismos. Los disruptores endocrinos pueden mimetizar la acción de las hormonas, confundiendo sus receptores hormonales, pueden antagonizar la acción de las hormonas, pueden alterar el patrón metabólico como síntesis, transporte, metabolismo hormonal, y pueden cambiar la modulación de los niveles de los receptores hormonales. Bueno, pues los disruptores se clasifican de acuerdo a su origen y a sus usos. Podemos tener los naturales. Aquí podemos ver que los alimentos ricos en fitoestrógenos se han considerado disruptores precisamente por la función que tienen como estrógenos sintéticos, la soya, la alfalfa, el trébol. Pero también tenemos disruptores dentro del grupo de los disolventes y lubricantes industriales, los PCB, las dioxinas, el grupo de los plásticos, los bisfenoles, los talatos, dentro de los pesticidas, el DDT, el metoxiclor, el grupo de los metales, y en la actualidad ya se han agregado los productos farmacéuticos. Vemos aquí, en esta revisión que se hizo en el 2020, se encontró el paracetamol como un disruptor endocrino. Voy a mostrarles un cuadrito que está un poquito cargado, disculpen, pero lo que quería yo mostrar en este cuadro es que vean cómo del lado izquierdo tenemos algunos de los compuestos, pero podemos ver que estos compuestos pueden tener efectos en el neurodesarrollo, trastornos metabólicos, en la función tiroidea, en la reproducción, efectos cardiovasculares. Entonces podemos ver, en el caso del paracetamol, ahorita los estudios sugieren que es probable que se asocie a retrasos lingüísticos y a coeficiente intelectual bajo. En la parte de reproducción se ha asociado a criptorquidia, alteraciones en la función testicular y pubertad precoz en niños. Los bisfenoles, que antes se usaban mucho en todos los productos plásticos, ahora se sabe que es muy probable que tengan una correlación o un riesgo elevado de generar alteraciones en el peso, en sobrepeso, porque suprime la liberación de adiponectina, que ya decíamos que es una proteína cardioprotectora. Entonces, al suprimirla, incrementan los niveles de obesidad. Trastornos de ansiedad, los bisfenoles ahora es muy probable que generen trastornos de ansiedad, hiperactividad, alteraciones en el rendimiento y en la memoria. Y en la parte de la reproducción, aumenta o disminuye la actividad estrogénica. Y bueno, así, este artículo está muy interesante, pueden también consultarlo. Aquí está la referencia en el 2020 en la revista Endocrinológica Española. Bueno, se sigue estudiando los disruptores endocrinos, pero vale la pena nada más mencionar que muchos de ellos, como el DDT, que ya no debe de existir, sin embargo hay muchos estudios en orina, en humanos, en donde todavía se detectan niveles muy elevados,
y eso tiene que ver porque muchos de los disruptores se mantienen una vida media o una biodegradación de más de 100 años. Entonces eso hace que muchas veces podamos seguir teniendo contacto con muchos disruptores, aunque aparentemente ya están limitados en su producción. Otro de los factores que se han asociado a la pubertad, pues es un ambiente estresante. Se sabe que ciertas hormonas, cortisol, adrenalina, hormona adenocorticotrófica y las endorfinas van a tener efectos positivos o negativos en la liberación de gonadotrofinas. En la actualidad, en el laboratorio de Brain House en Boston, están realizando un estudio, ahorita está en experimentación animal, porque ellos están buscando la asociación entre la pubertad precoz y la ansiedad, pero sobre todo en las primeras etapas de vida. Ellos encuentran que hay un receptor específico, el CRHR1, en el hipotálamo, que su función es frenar el inicio de la pubertad. Y ellos están haciendo algunos experimentos en donde ante el ambiente estresante en los primeros años de vida, este receptor se afecta y al afectarse pierde la función y entonces ese freno que le da al inicio de la pubertad se pierde y han visto que de manera con un riesgo muy elevado se inicia la pubertad antes del tiempo esperado. Y uno de los factores que generan estrés y ansiedad en los niños en los primeros años de vida es la separación de la madre. Entonces, bueno, está en investigación, pero al parecer con resultados pues que nos hacen pensar que sí debemos de cuidar la parte ambiental en los niños dentro del entorno familiar. Y bueno, ya vamos a lo que es la pubertad precoz. Hablábamos de que es normal a partir de los 8 años en las niñas y a partir de los 9 años en los niños. Entonces, una pubertad precoz la llamaríamos a la que aparece antes de los 8 años en las niñas y antes de los 9 años en los niños. La normalidad en niñas es de 8 a 13 años y en los niños de 9 a 14 años. Por arriba de 13 años en las niñas ya se considera retrasada, por arriba de los 14 años en los niños pues es retrasada. Pero tenemos un grupo aquí vulnerable que es el grupo de los niños con pubertad adelantada. Vemos aquí, abajo de la pubertad precoz, hay un rango, hay un grupo de niños que inician la pubertad dentro de la edad normal. Por ejemplo, una niña puede iniciar su pubertad a los 8 años, que ya es considerado dentro de lo que cabe normalidad, pero son pubertades que se han visto que tienen un desarrollo, una secuencia y un desarrollo muy rápida. Decíamos que la pubertad normalmente dura 2 años, puede durar más, pero se ha visto que hay un grupo de niños que el proceso de la pubertad lo pasan en 6 meses o en 1 año. Entonces, estos niños, aunque iniciaron su pubertad dentro de la edad normal, van a evolucionar como una pubertad precoz, es decir, el desarrollo de sus caracteres sexuales serán rápidos, la madurez ósea será rápida, la velocidad de crecimiento será rápida, pero pues como sabemos, el inicio de una velocidad de crecimiento en etapas tempranas va también a llevar a un cierre epifisiario en etapas tempranas por efecto de los estrógenos y al final el alcance de la talla va a ser muy por debajo de la talla esperada. Entonces son niños que se deben de vigilar porque sabemos que aunque están dentro del rango, si observamos que es muy rápida la velocidad, tenemos que hacer un protocolo de un niño con pubertad precoz. ¿Por qué es importante que lo estudiemos? Bueno, pues tiene una incidencia de 1 en 5,000, 1 en 10,000. Siempre va a ser mucho más, la predisposición en cuanto al sexo va a ser mucho más frecuente en el sexo femenino. Hay referencias bibliográficas que mencionan que puede ser hasta de 23-1. La pubertad precoz es la segunda causa de atención en el servicio de endocrinopediatría. Porque ya vimos que la etiología, además de ser genética, tiene muchos factores de riesgo ambientales que pueden estarse controlando. Y bueno, porque los niños que desarrollan pubertad precoz a largo plazo, en el seguimiento se ha encontrado que tienen 4.4 veces más riesgo de asociarse con enfermedades cardiovasculares. Decíamos, en las últimas 5 décadas ha ido presentándose cada vez más temprana la pubertad y no sabemos si ya estemos en la edad final o todavía vaya a presentarse mucho más temprano. La clasificación, hablábamos del eje en un inicio, cuando la pubertad se presenta por un estímulo en el hipotálamo, en el sistema nervioso central, y que va a llevar la estimulación en hipófisis y en ovario y testículo, en mujeres y hombres, hablamos de una pubertad precoz central.
El 98% de las causas de pubertad precoz van a ser de origen central. Pero también tenemos un porcentaje de pubertad precoz periférica, es decir, el eje en el hipotálamo no está estimulado, no hay liberación de hormonas liberadoras de gonadotrofinas, no hay liberación de hormona luteinizante y folículo estimulante en la hipófisis, pero sí tenemos esteroides sexuales elevados. Esto puede ser secundario a alteración en ovarios, a alteración en glándulas suprarrenales o a los disruptores endocrinos que tienen un efecto estrogénico. En general puede haber incluso tumores, vamos a hablar más adelante de esto, pero aquí lo que vale la pena destacar es que es una pubertad que no se despierta por un estímulo central. Una de las grandes diferencias clínicas que podemos observar es que una pubertad precoz central va a llevar la secuencia del desarrollo que vimos en la escala de Tanner. En cambio, una periférica, la secuencia del desarrollo no va a ser como tan ordenada, y también podemos tener niñas virilizadas o podemos tener niños feminizados, y esto es porque el problema viene por el tipo de hormonas que se están produciendo a nivel periférico. Y tenemos la pubertad precoz mixta, que es una combinación, son pubertades que inician primero por estímulo periférico, que evolucionan y terminan estimulando el eje, porque decíamos que tiene una retroalimentación negativa, y puede estimular el eje a nivel central y volverse después pubertad precoz central. Y bueno, ¿por qué las vamos a dividir si es periférica o central? ¿Cuál es la importancia? Pues la importancia radica en que las causas son muy diferentes. Si nosotros estamos ante una pubertad precoz central, la etiología, pues es importante destacar que en las niñas el 90% de los casos de pubertad van a ser idiopáticas, no se va a encontrar la causa. Pero ahora se sabe que dentro de esos 90% que no se conoce, hasta un 30% puede ser familiar, ligado a alguna alteración genética. Un 30%, el resto no es genética, son otros factores los que están influyendo. Y otra de las causas centrales son alteraciones orgánicas a nivel del sistema nervioso central, patologías endocranianas. En las niñas, un problema central, un problema endocraniano, se presenta máximo en un 8%. A diferencia de los niños, que el 90%, incluso algunas referencias lo aumentan hasta el 95%, una pubertad precoz se va a deber a una causa orgánica, a un problema endocranial. Y el más frecuente es el amartoma hipotalámico, que es una tejido de formación diferente en el mesénquima cerebral, que se localiza en el piso del tercer ventrículo. Esta formación desorganizada del tejido mesenquimatoso va a crecer y puede comportarse, va a obstruir y puede alterar algunas hormonas, pero es benigno y responde muy bien al tratamiento con bloqueadores hormonales. Y en las causas periféricas podemos tener quistes ováricos, ya nos vamos entonces, ya no va a estar estimulado el sistema nervioso, vamos a tener otras alteraciones, lo más común son quistes ováricos. Hay quistes ováricos funcionales y se van a manifestar en las niñas como periodos de telarca, se va a ver inflamación de la glándula mamaria, se desinflama, van a ser periodos, y eso es una de las maneras en las que se presenta un quiste ovárico funcional. Puede haber tumores ováricos, los tumores germinales, esos es importante cuando tengamos una pubertad precoz periférica que tomemos la fracción beta de la hormona gonadotrofina coriónica, porque es una de las características para hacer el diagnóstico. En los niños puede haber alteraciones genéticas como la testotoxicosis o el síndrome de McCune-Albright, que son enfermedades genéticas en donde los niños, en el caso de la testotoxicosis, inician con la liberación de testosterona antes de tiempo y con esto los caracteres sexuales secundarios, pero es por una liberación autónoma de la testosterona. Y el síndrome de McCune-Albright, los niños tienen lesiones en la piel y tienen también alteraciones, inician una pubertad precoz periférica. Podemos tener alteraciones en las glándulas suprarrenales, la hiperplasia suprarrenal, adenomas, y otra de las causas en la periférica son los disruptores endocrinos como causa exógena cuando tienen estos disruptores efectos hormonales. Bueno, vamos a hacer una primera pregunta, doctor Víctor. ¿Se considera pubertad precoz en las niñas cuando, inciso A,
Antes de los 8 años se presentan datos de olor apócrino, vello axilar, acné y piel grasa. Cuando antes de los 8 años inician los caracteres sexuales secundarios, botón mamario y vello púbico. Cuando antes de los 8 años tienen un índice de masa corporal por arriba del 25%, o cuando hay un incremento, perdón, es que no veo, tienen una estatura por arriba de la percentil 90. Bien, por aquí están variando un poquito las respuestas. Voy a leer el resultado al momento. Sí, la respuesta B, antes de los 8 años inician caracteres sexuales secundarios como el botón mamario y el vello púbico, es cuando nosotros consideramos la pubertad precoz. Es importante, estos datos en la primera respuesta donde pusimos que presentan olor apócrino, vello axilar, acné y piel grasa, esos son datos de adrenarquia que realmente es el incremento de hormonas por una función acelerada de la glándula suprarrenal. No se considera pubertad precoz, sin embargo, puede anteceder a una pubertad precoz. En realidad, nosotros hablamos de pubertad precoz, caracteres sexuales secundarios, antes de los 8 años en las niñas. Ahí está, perdón. Bueno, pues entonces nos vamos al diagnóstico. Tenemos que evaluar los estadios de Tanner. Ya dijimos, a partir del segundo estadio ya estamos ante los datos de una pubertad precoz, sugestivos, porque tenemos que ver la forma en la que aparecen los caracteres sexuales. Es importante en las niñas palpar el botón mamario, porque el botón mamario a veces no es perceptible a la vista. Entonces hay que palparlo. Recordar que no todas las niñas inician con el botón mamario, que hay un 30% que inicia con la aparición del vello púbico. Tenemos que evaluar el estado nutricional, el índice de masa corporal, ya decíamos que es un indicador importante, sobre todo para ver si hay algún factor de riesgo como obesidad que esté influyendo en el inicio de la pubertad. Tenemos que evaluar si hay datos de adrenarquia, que aunque dijimos que no es considerada una pubertad precoz, sí puede preceder al inicio de una pubertad. Y tenemos que evaluar la velocidad de crecimiento. Vamos a ver estos niños que ya vienen a una valoración y ya tienen caracteres sexuales secundarios y además ya están en una edad de velocidad de crecimiento acelerada, incluso ya están empezando a desacelerar, pues quiere decir que es una revisión en un momento muy tardío. Si nosotros evaluamos la velocidad de crecimiento, nos podemos dar cuenta, siempre uniendo el parámetro de velocidad de crecimiento acelerada con el estadio de Tanner de 2 o más, prácticamente ya podemos determinar que sí estamos ante una pubertad precoz. El primer estudio que debemos de hacer imagenológico en los pacientes es la edad ósea. La edad ósea nos sirve porque podemos evaluar, la edad de los huesos va a depender de muchos factores hormonales y los estrógenos elevados también van a hacer que inicie el crecimiento óseo mucho más rápido, pero a su vez que los núcleos de crecimiento maduren mucho antes. Solo en los recién nacidos la edad ósea se evalúa en la rodilla y en el talón, pero a partir de los 3 meses la placa que debemos tomar en los niños es un trazo AP, una placa AP de la mano no dominante. Y esto nos permite evaluar los huesos del carpo y con esto determinar la edad ósea. Sin embargo, existe otra placa, otra proyección que debemos de pedir, sobre todo en los niños de 8 o 9 años, que es el codo. Tenemos que evaluar la aparición del olecrano. Este aparece a los 9 años y cierra a los 13, y en los niños aparece a los 11 y cierra a los 15. Es importante porque a veces ya el carpo ya no es suficiente para evaluar la edad. O sea, cuando ya estamos en el límite máximo, hay que pedir también el núcleo de osificación o el núcleo del codo. En los niños con pubertad precoz central, van a tener la edad ósea adelantada hasta un 20%. En los niños con una pubertad precoz periférica es muy variable porque va a depender del tiempo de exposición de las hormonas a las que hayan estado los niños en contacto.
Después de ahí vamos a pasar a un estudio de determinaciones hormonales, porque muchas veces la edad ósea está en un rango acelerado, pero no tanto, puede ser medio año, un año, y para que nosotros consideremos una edad ósea adelantada, hablamos más o menos de año y medio, 2 años. Las determinaciones hormonales van a tener diferentes puntos de corte y este artículo se publicó en el Boletín Médico del Hospital Infantil de México en el 2020 y bueno, aquí ya concentra los niveles aceptados para hacer un diagnóstico de pubertad precoz. La hormona que tiene mayor sensibilidad y especificidad es la hormona luteinizante. Un nivel basal de una hormona luteinizante por arriba de 0.3 unidades por litro se considera un punto adecuado de corte para hacer el diagnóstico de pubertad precoz. El nivel de evidencia, de acuerdo a Oxford, es de 2, o sea, es un nivel de evidencia muy recomendable. La hormona folículo estimulante por sí sola no tiene un nivel de evidencia tan alto, sin embargo, la relación de la hormona luteinizante entre la folículo estimulante mayor a 6 tiene un nivel de evidencia 3, que pues ya es confiable. En caso de los pacientes que la hormona luteinizante se encuentre por abajo de 0.3, pero que nosotros estemos viendo la velocidad de crecimiento acelerada, que incluso se esté considerando en que requiere inicio de tratamiento, a pesar de que el nivel esté bajo, pues es una indicación de que hagamos una prueba de estímulos con un análogo acuoso de la hormona liberadora de gonadotrofinas. Se da el estímulo, son 20 microgramos por kilo, se mide los niveles basales de las hormonas, luteinizante, folículo estimulante y del estradiol. Se da el estímulo y después del estímulo, de 1 a 3 horas posteriores al estímulo, se toma nuevamente la hormona luteinizante. El punto de corte aceptable para un diagnóstico de pubertad precoz después del estímulo hormonal es por arriba de 5 unidades sobre litro. Ajá. Esto diagnóstico no pubertad precoz central con un nivel de evidencia 2. También se puede tomar niveles de estradiol, pero el nivel de estradiol se debe tomar 24 horas después del estímulo hormonal. Y un nivel de estradiol mayor a 50 picogramos por mililitro es criterio diagnóstico de pubertad precoz central. ¿En qué momento debemos de tomar un ultrasonido de útero y ovarios como apoyo diagnóstico? Pues si nosotros no tenemos la posibilidad de realizar una prueba de estímulo hormonal y las concentraciones basales no son diagnósticas, se puede tomar un ultrasonido, pero solo sirve como apoyo diagnóstico. El ultrasonido también va a depender de la habilidad del ultrasonografista, sobre todo porque en los prepúberes los ovarios se encuentran muy por detrás de la localización del útero y requiere que sea un ultrasonografista muy experto para poder hacer una medición como más confiable. Dentro de las pruebas del ultrasonido vamos a tener que la longitud uterina mayor a 3.5 centímetros tiene una sensibilidad del 82 hasta un 100% y una especificidad del 86 a 100%. Es decir, es la prueba más confiable a nivel de ultrasonido pélvico. De ahí vamos a seguirnos, bueno, la relación fondo con el cervix de 0.9 para arriba es una sensibilidad de 29 hasta 91, es muy variable, como ustedes ven. El eco endometrial también es muy variable y pues lo que nos traduce es un estímulo estrogénico importante. Y el volumen ovárico por arriba de 1.2 a 1.6 centímetros cúbicos tiene una sensibilidad de 72 a 88 y especificidad de 63 a 95. Entonces, si no tenemos otra opción, si no tenemos posibilidad de hacer niveles hormonales, bueno, este se considera un estudio complementario más no diagnóstico. Vamos a una segunda pregunta. ¿Usted sospecha de pubertad precoz al encontrar a una niña menor de 8 años con aparición de caracteres sexuales secundarios? El primer estudio de imagenología que se recomienda realizar es... Bueno, pues sí, el 91%, 92% respondió edad ósea. Acuérdense que es el primer estudio imagenológico. Recuerden que el ultrasonido
solamente va a ser un complementario, pero que no es el primer estudio recomendable para hacer, siempre va a ser la edad ósea. Permítanme, es que aquí... De hecho, hay algunos estudios en donde ya hacen la referencia de que normalmente han asociado edad ósea con inicio de la pubertad y se ha encontrado que una edad ósea a partir de los 10 años es cuando se correlaciona con el inicio de la pubertad. Entonces, si tenemos a una niña de 8 años, lo más seguro es que la edad ósea ya esté adelantada, los 2 años que se consideran como un dato diagnóstico. Dele doble clic sobre la presentación, doctora, para que puedan Para que avanzar las dé, así es flechas. que, ay, perdón, ahí está. Gracias. Bueno, ¿en qué momento está indicado hacer una resonancia magnética de cráneo? Bueno, ante la baja frecuencia que existe de lesiones centrales en las niñas, pues no es un estudio que se tenga que hacer de rutina en niñas, a menos que inicien la pubertad precoz antes de los 6 años o tengan alteraciones clínicas que sugieran una patología endocraneal. Una de las indicaciones sí o sí de hacer resonancia magnética es en el sexo masculino, porque ya vimos que la posibilidad de que tengan alguna patología endocraneal es del 90 a un 95%. Entonces, esas son las 3 indicaciones básicas. Sospecha de alguna patología endocraneana, todos los niños y niñas que inicien antes de los 6 años la pubertad. ¿Qué objetivo tiene el tratamiento? Pues los papás se preocupan mucho porque las niñas y los niños crezcan y todos saben que cuando un niño inicia su desarrollo antes de tiempo, también sus núcleos de crecimiento cerrarán antes y entonces la talla final muchas veces no llega ni siquiera a la talla esperada, ¿no? Entonces uno de los objetivos que buscan mucho los papás es frenar el crecimiento acelerado y frenar la maduración, o sea, para darle mayor oportunidad de tiempo de crecer a los niños. Pero también es importante que se frene el desarrollo de caracteres sexuales secundarios, ya que las niñas y los niños no están preparados mentalmente a tener esos cambios físicos y hormonales. Reducir los riesgos psicológicos de una pubertad precoz, que ahora ya se sabe que hay muchas secuelas psicológicas en estos niños, y reducir los riesgos metabólicos a largo plazo. Todo esto con perspectivas a futuro de reducir las repercusiones económicas, sanitarias, sociales y educacionales. Los niños con pubertad precoz tienen más riesgo de iniciar una vida sexual mucho antes, de embarazos a temprana edad, abandonar la escuela. Entonces, todo esto se trata o se evita con un tratamiento a tiempo. Hay muchos estudios psicológicos en niñas con pubertad precoz en donde estudian las secuelas más importantes que se han observado en estas niñas, y una de las alteraciones que se han observado en muchos estudios son alteraciones en la imagen corporal, problemas de autoestima, síntomas asociados con ansiedad, depresión y estrés, y ahora se sabe que la ansiedad, hay estudios que pueden documentar que la ansiedad prevalece hasta la vida adulta. Nada más es un estudio que se hizo en España con un grupo de niñas con y sin pubertad precoz diagnosticadas por endocrinólogo pediatra, con exclusión de enfermedades neurológicas o enfermedades psiquiátricas, niñas con nivel socioeconómico medio alto, escolarizadas, y les aplicaron algunas pruebas, el STAIC como un estudio de ansiedad adaptada a los españoles, una prueba con un coeficiente de consistencia interna de 0.8, y aplicaron el cuestionario de autodescripción para la autoestima e imagen corporal, el de March, validado en la población española, y básicamente lo que encontraron es que en el grupo de pubertad precoz, la puntuación de ansiedad, entre más alto es el nivel, es más alto el nivel de ansiedad. Las niñas con pubertad precoz tuvieron un puntaje de ansiedad de 41.2 más menos 6. Las niñas, el grupo sin pubertad precoz, 25 más menos 4. Una diferencia estadísticamente muy significativa. En cuanto a la imagen corporal, también encontraron una diferencia importante. Entre más alto el puntaje, mejor autoimagen corporal. Las niñas
con pubertad precoz tuvieron un puntaje de 30 más menos 7, las niñas sin pubertad precoz 36 más menos 7. También una diferencia estadísticamente significativa. En cuanto a autoestima, no hubo diferencias que pudieran correlacionarse, pero hay muchos estudios que sí pueden evidenciar la diferencia en este grupo. Y bueno, las niñas que tienen una alteración de la imagen corporal tienen mayor riesgo de tener alteraciones en la alimentación, anorexia, bulimia, desórdenes alimentarios en general. El tratamiento básicamente es para la pubertad precoz central inhibir la hormona liberadora de gonadotrofinas. Tenemos dos grupos de inhibidores, los antagonistas y los agonistas. Los antagonistas lo que hacen es bloquear los receptores de la GnRH, bloquear los receptores de manera competitiva, de manera inmediata se bloquea el eje, el efecto es rapidísimo y cuando se suspende el tratamiento, pues no hay un efecto de sobreactividad. Los agonistas, por el contrario, lo que hacen es hiperestimular los receptores de la hormona liberadora de gonadotrofinas. Hay una sobreactividad de los receptores y posterior a la sobreactividad hay un agotamiento e insensibilidad de los receptores. Por lo que el efecto no es de manera inmediata, tiene que pasar de 2 a 4 semanas del inicio del tratamiento. Es muy común que al iniciar tratamiento con agonistas de GnRH puedan observar los papás en los hijos que la pubertad, lejos de frenarse, se acelera un poco más y después ya entra en un momento de bloqueo, pero sí, primero va a haber un adelanto y después un bloqueo. Pero ahora se recomiendan más los agonistas porque no alteran la salud ósea, se recomiendan como una buena práctica clínica. No hay un efecto hay un efecto de sobreactividad al suspenderse, pero es de los que se han estudiado más como protectores de los huesos en los niños. Y bueno, si hablamos de una pseudopubertad precoz o una pubertad periférica, se debe de eliminar la causa que lo está originando y en algunos casos valorar el uso de antiandrógenos como el ketoconazol, espironolactona. ¿Cuánto tiempo se va a usar el tratamiento? Pues hasta que se logre alcanzar la edad del inicio de una pubertad y que también se alcance la edad ósea deseada para que una vez que se termine el tratamiento se restituya la función, el crecimiento óseo, se restituye también la función hormonal. Cada tratamiento debe de individualizarse porque son muchos factores los que intervienen para decidir si se inicia o no tratamiento en un niño. Los efectos secundarios de los inhibidores de las hormonas liberadoras de gonadotrofinas, el más frecuente es el dolor y la intolerancia local en el sitio de inyección, poco frecuentes, sobre todo en las niñas que tienen un estadio de Tanner avanzado, 3 o 4 es la metrorragia al inicio del tratamiento, y síntomas de deprivación hormonal como son los sofocos, la astenia y la cefalea. Raras o dudosos, la epifisiolisis de la cabeza del fémur y el choque anafiláctico. Resultados a largo plazo, lo que una de las investigaciones que se han hecho es que tanto el manejo con hormonas puede incrementar la obesidad en las niñas y lo que se ha visto en seguimiento a largo plazo, 3 o 4 décadas después del tratamiento, es que a las niñas que durante la pubertad que usaron tratamiento con bloqueadores hormonales y que tenían un índice de masa corporal normal, pues prácticamente continuaron con un índice de masa corporal normal. En cambio, las niñas que iniciaron tratamiento con sobrepeso, el riesgo de sobrepeso en edades posteriores incluso incrementó. Pero bueno, no se sabe si realmente es por el uso de bloqueadores hormonales o porque hay otros factores exógenos que no se han estado considerando en este grupo de pacientes. Y bueno, vamos a hacer una última pregunta. En las niñas, la patología endocraneal asociada a pubertad precoz se encuentra en 90% de los casos, 95% de los casos, 3% o en 8% de los casos. En las niñas, ¿se recuerdan? Bien. Bien, el 22% respondieron hasta en 8% de los casos, ese es el límite máximo.
Se refieren en algunas revisiones del 3 al 5%, pero en las niñas que inician la pubertad cerca de los 8 años. En las niñas menores de 7 a 6 años, la posibilidad de que tengan una patología endocraniana incrementa hasta el 8% de los casos. Y bueno, el tratamiento no solo lo debemos de limitar al bloqueo hormonal, también se han hecho muchas modificaciones y tenemos que considerar que como es una entidad que se presenta y que es multifactorial, pues tenemos que hacer un tratamiento complementario. A nivel gubernamental se están haciendo muchas acciones para disminuir los disruptores endocrinos. Ahora ya sabemos que hay muchos, desde el 96 España está haciendo muchos cambios, está haciendo muchas investigaciones y prohibiciones del uso de ciertos productos. Los bisfenoles desde el 96 se empezaron a eliminar y para el 2010 en teoría debieran de estar ya eliminados. Ya se prohibió en Europa el uso de ftalatos en los juguetes para bebés, que ese se utilizaba mucho para que los productos plásticos fueran moldeables, ya están prohibidos. Existe un proyecto de Obelix en Europa en el 2009 en donde han estado haciendo un seguimiento a largo plazo de diabetes y en obesidad y ellos son los que están encontrando mucho todos los factores de riesgo asociados a disruptores endocrinos y obesidad. Ya se retiró los bisfenoles A de los biberones. Y bueno, en los productos farmacéuticos y cosméticos, la prohibición de los parabenos ya está normado, pero bueno, es importante sensibilizar a la gente, ¿no? De que debemos de leer todos los productos que usemos. Por aquí puse que un gran limitante, pues la bioacumulación, ¿no? Lo que decíamos hace un rato, que muchos disruptores se encuentran en el ambiente y pasan de manera desapercibida, entonces debemos ser cuidadosos. Y una de las estrategias es estarnos lavando continuamente las manos, sobre todo cuando salimos y estamos en contacto con muchos productos que desconocemos. En casa podemos disminuir el contacto con disruptores endocrinos. Tenemos que disminuir el consumo de alimentos precocinados, tratar de comer alimentos frescos, frutas y verduras, lavarlas de manera exhaustiva. Se recomienda, de acuerdo a la OMS, siempre lavarlas bajo el chorro de agua. Se puede mezclar 1/4 de vinagre con 3/4 de agua y es una manera muy eficaz para poder limpiar de manera exhaustiva nuestros alimentos. Usar materiales inertes como el vidrio como recipientes para guardar alimentos. Leer todas las etiquetas de los cosméticos y productos de limpieza para evitar estos productos, estos disruptores, no calentar los alimentos en recipientes fabricados con bisfenol, el lavado de manos de frecuencia, el uso de insecticidas en casa, pues evitarlo, y usar productos de higiene libres de parabenos. Pero lo más importante sería también hacer una prevención primaria, fomentar la dieta rica en fibra, evitar alimentos ricos en fitoestrógenos, realizar actividad física en los niños. Uno de los problemas es que la actividad física cada vez ha ido disminuyendo y es más el tiempo que pasan sentados en las tabletas, en medios electrónicos y cada vez hay menos actividad. La OMS recomienda que los niños deben de realizar al menos 5 días a la semana 1 hora de actividad. Pues procurar, ¿no? Procurar estimular en los niños la actividad física, disminuir el tiempo de exposición en aparatos electrónicos. En la actualidad se está estudiando pues qué tanto influye la luz azul de los medios electrónicos para alterar la melatonina y que eso tenga como consecuencia la pubertad, el inicio de una pubertad antes del tiempo. Y la intervención psicológica, porque ya vimos que las niñas pueden tener muchas secuelas, entonces también tratar la parte de la autoimagen, ¿no? La autoestima. Dentro de las conclusiones, bueno, pues lo que podemos decir después de todo eso es que la vigilancia continua y periódica en los niños es fundamental para detectar de manera temprana trastornos en el desarrollo puberal. Hay lineamientos para ir vigilando a un niño en su crecimiento cada 6 meses si es un niño sano. En algunos momentos la revisión tiene que hacerse cada 3 meses, dependiendo de la edad, precisamente para poder diagnosticar enfermedades y tener el tiempo adecuado para hacer un diagnóstico a tiempo. La referencia oportuna al endocrino pediatra ante una duda diagnóstica y para evaluar el inicio de un tratamiento en un momento idóneo va a mejorar las expectativas del crecimiento y disminuirá los efectos psicológicos y metabólicos en los pacientes. El manejo debe de ser multidisciplinario, hablábamos de prevenir, siempre la tendencia a la prevención.
una vez que se inicia un tratamiento en los niños, no quiere decir que el tratamiento debe de ser solo el bloqueo hormonal, aunque ya tenga diagnóstico, aunque ya tenga tratamiento, tratar de hacer un manejo multidisciplinario, no dejarlo todo al bloqueo hormonal. Y bueno, la decisión de tratar o no tratar a los pacientes con inhibidores de hormona liberadora de gonadotrofina se debe tomar de manera individual, en conjunto con los padres, considerando aspectos sociales, la velocidad de la progresión de la pubertad y un acortamiento en el pronóstico de la talla. Así que, bueno, pues podemos concluir también que la pubertad probablemente solo es la punta del iceberg, porque vemos que hay muchísimas enfermedades que pueden estar detrás de todo eso. Pues les agradezco y si hubiera alguna pregunta para poder contestarla, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ortega. Muchísimas felicitaciones. Realmente una plática, una conferencia muy completa, muy didáctica, muy amable. El doctor Carlos Eduardo Salazar Salapa de Cuernavaca dice, en México todos los envases PET, todos los envases son PET, es abrumadora, agua, refrescos, etcétera. ¿Qué opinas sobre esto? Lo que se ha visto con todos los envases PET es que mientras no se expongan a cambios de temperatura, no hay tanto problema. El problema y lo que se ha visto es que muchas veces los envases se dejan en lugares en calor. Incluso es muy común que nos subamos al coche y dejamos ahí el PET. Entonces, el envase PET en contacto con el calor, se sabe que libera productos que pudieran ser disruptores. Entonces, lo que debemos de evitar, más que el uso del envase, es exponerlos a calor. Hay que cuidar esa parte del calor. El doctor Rafael Cepeda Ramos complementa calor o frío. Con el calor, con el calor. Perfecto. Hay muchísimas felicitaciones, doctora. Realmente una plática muy completa. Gracias. Bueno, aquí no tiene nombre, tiene nombre de teléfono. Dice efectos de las hormonas que se usan para acelerar el crecimiento de los animales, como en carnes, por ejemplo. Si esto tiene que ver. Bueno, lo que ahora se ha visto es que en la carne de pollo está muy regulado el uso de las hormonas. Entonces, en la carne de pollo no se ha encontrado una relación con el uso de hormonas, porque está regulado por la FDA. Sin embargo, en la carne de res, en el ganado bovino, no hay una regulación tan estrecha, entonces es mucho más factible que con este tipo de carne pudiera haber mucho más correlación con ciertos hormonales. Pero bueno, con pollo, que es algo que se ha satanizado, pues hay muchos estudios y se encuentra que no hay una correlación importante. Más bien hay que ver los alimentos precocidos, ¿no? Y la carne de res, sobre todo. El doctor Enrique Mendoza López de Monterrey dice, el 30% de los envases plásticos no se reciclan y se tiran en la calle, lo que genera nanoplásticos. Y el doctor Rafael Cepeda Ramos menciona que en las costas siempre hay 40 grados de temperatura. Nuevamente, la persona del celular dice, ¿existe un sobrediagnóstico en la actualidad de este problema? Bueno, una de las situaciones es que muchas veces asocian la pubertad precoz. Sí, muchas veces se sobrediagnostica porque muchas veces lo asocian a cambios de comportamiento. Es que el niño está muy rebelde, ¿no? Y entonces es muy común que nos lleguen niños a la consulta externa enviados para evaluación pensando en una pubertad precoz y más bien cuando uno los explora clínicamente, no hay datos de caracteres sexuales secundarios, todavía no hay la aparición. Vemos su curva de crecimiento, vemos que hay una curva de crecimiento normal, pero ellos nos dicen, el niño está rebelde, ¿no? Y es muy común que los papás asocien la rebeldía y cuando uno interroga más bien es el mal manejo de límites con los niños. Y entonces sí hay sobrediagnóstico, sobre todo de los padres, pero yo creo que nosotros como profesionales de la salud debemos de guiar a los padres, poderles dar una opinión mucho más objetiva sobre cuándo decimos que es una pubertad precoz,
Pero sí, sí es muy común que esto suceda. Ahora también hay muchas niñas que están con sobrepeso y que muchas veces se confunde el botón mamario con la grasa. Entonces también, incluso en esos casos, cuando existe, aunque no está recomendado hacer un ultrasonido de mama, en las niñas que están con un sobrepeso importante y que tienen exceso de tejido adiposo y que es difícil evaluar la glándula, sí se puede hacer un ultrasonido, pero solo en esos casos muy específicos. Suele confundirse mucho y la actividad también de glándulas suprarrenales, ¿no? La adrenarquia, ¿no? Que no es como tal una pubertad, pero esos niños que tienen datos de adrenarquia, que ya tienen el olor apócrino, la piel grasosa, el vello, no son considerados caracteres sexuales secundarios, pero sí son considerados aumento de las hormonas por acción de las glándulas suprarrenales y son niños que se deben de vigilar porque ese aumento de hormonas de manera continua sí puede iniciar una pubertad precoz periférica. Entonces son niños que hay que estar revisando si hay por ahí alguna situación hormonal que esté pasando desapercibida. Gracias, doctora. El doctor Enrique Mendoza López de Monterrey también comenta nuevamente que los nanoplásticos se liberan en cualquiera de estos utensilios de este origen y también nos menciona que este problema en la pandemia se elevó la pubertad precoz. El doctor Carlos Eduardo Salazar Salapa pregunta cómo influye este problema si se da a los padres de guardería y preescolar. Em, bueno, creo que propone que se den pláticas a los papás en guardería escolar y así qué porcentaje se detectaría la pubertad precoz. No sé qué opine de esto, de esta propuesta. Yo creo que sería muy bueno el dar las pláticas, más que para evaluar la pubertad precoz, para prevenirla, ¿no? Para prevenir todos los factores ambientales que están influyendo. Es importante que los papás sepan, ¿no? Hace muchos años se consideraba el niño gordito, que era el clásico niño Gerber, que todo el mundo decía, el niño gordito es un niño sano, ¿no? Y hasta la actualidad sigue manejándose esta idea, ¿no? Entonces ven a un niño delgado y como que todo el mundo lo primero que pregunta es si está sano, ¿no? Porque ahora ya lo cotidiano es ver niños gorditos. Entonces yo creo que esta parte de entender la importancia de cuidar el peso con los niños desde los primeros meses, ¿no? Ahorita que estamos dando mucho más relevancia a la lactancia materna, que sabemos que también a la larga va a tener muchos efectos positivos a la salud. Yo creo que es algo muy, muy amplio el concientizar a las mamás de la lactancia materna, el concientizar el tipo de dieta, el cuidado del peso, el concientizar también la importancia de hacer deporte, de limitar los, este, la exposición a los aparatos electrónicos. Sí, efectivamente, después de la pandemia hubo un incremento importante de la pubertad, pero se asocia mucho, ahorita el estudio es con la luz azul, ¿no? Pero también se sabe que hay muchos factores que incidieron porque también hubo un incremento en la obesidad. Los niños dejaron de hacer ejercicio, los niños vivieron estresados. Entonces el estrés, el sedentarismo, la exposición a aparatos electrónicos, la lesión de los bulbos olfatorios cuando secundario a la lesión del COVID como tal, todo eso tuvo un peso importante y pues la pubertad incrementó de manera importante, ¿no? Pero ahora pues debemos de hacer conciencia a la gente, incluso hablábamos de todos los disruptores, ¿no? Que hay muchas estrategias en casa que podemos empezar a usar, ¿no? Y el hecho de no usar alimentos precocinados, pues también es importante, ¿no? Se puede hacer mucho, yo creo que lo más importante es concientizar a los padres. Muchas gracias, doctora. De hecho, hay dos preguntas más, pero ya las acaba de contestar en esta misma respuesta. Sí, Pues le cedo la palabra al doctor Juan Francisco Márquez. Muchísimas felicitaciones, doctora, y yo me uno a esas felicitaciones. gracias, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Pues sí, sin duda un tema no solo muy interesante, sino que como lo han comentado en varios puntos, es un poco complicado, ¿no? Hay muchas cuestiones que en unas están sobrediagnosticados, los casos verdaderos están subdiagnosticados, muchos factores de riesgo, muchos son muy nuevos, como ya decían, muchos han surgido quizá en los últimos 10 años. Entonces, sin duda es un tema que tendremos que seguir observando
seguir pues muy de cerca por nuestros niños y nuestras niñas y futuros adolescentes y que esperemos no tengan adelantada esta pubertad. Así que muchas gracias, siguen los comentarios y las felicitaciones, pero bueno, por cuestiones de tiempo es imposible poder hacerlos todos. Agradecemos a la doctora Emilia su excelente participación y los invitamos para el siguiente mes, nuestra siguiente sesión de la federación. Muchas gracias a todos y a todas. Que tengan buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias a todos. Nos vemos pronto.